Vamos a ir a la palabra del Señor, que en esta ocasión está en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. ¿Ya? Salmos, capítulo 40, versículos del 1 al 3 vamos a leer. Después vamos a leer otros versículos, pero vamos a leer Vamos a usar dos versiones. Está la nueva versión internacional, que está apareciendo ahí, y también vamos a ocupar la nueva traducción viviente. ¿Ya? Dice una de ellas, dice: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, dice, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Eso es lo que dice la nueva traducción internacional. Pero quiero leer también lo que señala la nueva traducción viviente, que es bueno tener dos versiones. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Vamos a orar para que el Señor tome esta palabra, el Espíritu Santo tome esta palabra, la pueda hacer llegar a su corazón, poderla atesorar ahí, y que Él mismo nos ayude para que día a día podamos poner en práctica y provocar esta dependencia del Señor tan necesaria, sobre todo en este tiempo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias porque tú estás en cada hogar, bendito Dios, en cada corazón que está atento a la palabra en esta hora. Tú eres omnipresente, estás en todo lugar, y el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros los que hemos creído y confiado en ti. Yo ruego, Padre, que el Espíritu Santo pueda tomar esta palabra, Dios maravilloso, Señor, que nos pueda abrir los oídos espirituales y podamos discernir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Agradecido, Señor, Dios de esta palabra, Dios eterno, te honramos y te glorificamos, Señor. Me declaro en esta hora incompetente, para que el Espíritu Santo, por medio de Él, venga a la competencia necesaria y pueda ser un instrumento en tus manos en esta hora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estas últimas 2 semanas, sobre todo, no han sido semanas fáciles. Hemos tenido que atender a algunas familias, algunas conversaciones, hemos recibido muchas llamadas de situaciones que se han ido dando, que no son fáciles. Hoy tuvimos también por la mañana la noticia de una pastora por la cual se estaba orando, que partió a la presencia del Señor. Y fíjese que durante la semana, conversando con el Señor, le decía, ¿qué es lo que tú tienes para la iglesia? ¿Qué palabra podemos compartir con la iglesia? ¿Qué palabra necesitamos en este tiempo? Porque yo soy parte de lo que es la iglesia del Señor. Y vino esta palabra a mi corazón y quedé con esta frase cuando dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Y yo le puse a este mensaje vuelo por instrumento. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto, vuelo por instrumento? Pero le voy a explicar. Hay momentos en los cuales es sumamente importante cuando un vuelo va a aterrizar, como también cuando va a despegar. Son momentos clave. Y ocurre que a veces por las inclemencias del tiempo, las malas condiciones que hay, el piloto puede que no pueda aterrizar porque las condiciones no se dan. Hay una neblina espesa, en muchos lugares ha pasado, y el piloto tiene que empezar a volar, o dirigirse a otro lugar. Pero cuando no está el combustible necesario, se corre un riesgo grave. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese entonces? Tiene que conectarse con la torre de control para poder volar y aterrizar por los instrumentos.
Por lo general, el piloto usa su visión para poder aterrizar, pero cuando no puede, tiene que hacerlo por los instrumentos. ¿Y en qué consiste esto? Aquí es donde él va a recibir instrucciones de parte de la torre de control, donde le van a indicar lo que él tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Tiene que usar los instrumentos que tiene en el avión, que tiene que conocerlos bien, y la carta de navegación. Y confiar plenamente en lo que la torre de control le está indicando. Él tiene que seguir al pie de la letra lo que la torre de control le está entregando. Porque si no lo hace, puede ocurrir un grave accidente donde puede morir él y puede morir también las personas que vienen en el vuelo. Entonces, es vital que él mantenga en todo momento la conexión con la torre de control. Usar la carta de navegación y sobre todo, aquí la obediencia del piloto es fundamental. Entonces, el controlador que está en la torre de control establece el tiempo, la distancia, la velocidad, la altura, el rumbo y la posición que debe tomar el avión. Recordemos que el piloto no ve absolutamente nada, porque el tiempo no se lo permite. Entonces él está confiando plenamente en lo que le están señalando desde la torre de control. Entonces, ¿qué tiene que hacer el piloto? Lo único que tiene que hacer él es seguir al pie de la letra las instrucciones para tener un buen aterrizaje. Y cuando yo leía esto, pensaba, estamos viviendo tiempos difíciles, familias están viviendo tiempos difíciles donde no ven respuesta tal vez a la oración. Chile está pasando un momento difícil, el mundo entero. Y pareciera que no hubiera salida, pareciera que las cosas cada vez van de mal en peor. Hay hermanos nuestros que han visto la partida de seres queridos. Hay personas que han estado hospitalizadas graves. Y así, entonces, dar un consejo en esas circunstancias no es fácil. Aparte que nosotros como pastores no tenemos la respuesta para todo, no la tenemos. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, tomar la palabra y de acuerdo a la palabra dar un consejo, algún apoyo. Pero también nosotros necesitamos la palabra del Señor, necesitamos estar atentos a la instrucción del Señor. Entonces, como decía, el piloto tiene que poner toda su confianza en lo que el controlador aéreo le indica, pues él no ve absolutamente nada. Y en las pruebas, en las enfermedades, en las circunstancias adversas, en la partida de un ser querido, a veces no vemos absolutamente nada. Se nos pierde todo. Y el salmista está viviendo un momento difícil, un momento muy difícil, pero él toma una decisión, como la decisión que tiene que tomar el piloto de depender de la torre de control, de la persona que está viendo todo ahí. Y dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. Toda, absolutamente toda mi esperanza. Como el piloto pone toda su esperanza en el controlador, así también dice el salmista, yo puse mi esperanza, toda mi esperanza en el Señor. Toda. Y es probablemente que a veces nos podamos ver nosotros de esta manera, en similar a situación donde no vemos nada y donde vemos difícil, tal como este avión, poder aterrizar de buena manera. Y vemos, por ende, el peligro. No se ve absolutamente nada. Pero ¿qué podemos hacer entonces en este caso? ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta es, ¿en quién confiamos cuando estamos en una situación así? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de una espera confiado, ¿ya? Esperanza, es decir, esperamos confiado. Alguien escribió que la esperanza sirve como un asidero moral para no decaer, no desalentarse, para no perder la serenidad, para no perder de vista aquello que se quiere alcanzar. Lo contrario a ello es la desesperanza, cuando yo no veo nada. Viene el abatimiento, viene la rendición, la falta de esperanza, viene el desánimo, ¿ya? Viene la desesperación y también lo que es la depresión.
Y al igual que el salmista, usted y yo somos llamados a poner nuestra esperanza y toda nuestra esperanza en el Señor, en Dios. Dios es nuestra esperanza inconmovible. Esta esperanza nos da firmeza, nos da seguridad, aún en los días más oscuros, donde tal como el piloto no vemos absolutamente nada. Y yo sé que hay algunos que están pasando por ese momento. Yo he tenido que pasar por momentos así, y todos hemos tenido que pasar por circunstancias donde no vemos absolutamente nada, donde oramos y pareciera que Dios está lejos, donde oramos y pareciera que no hubiera respuesta, porque nuestro sentimiento también y las circunstancias que estamos viviendo acreditan que ojalá la respuesta sea rápida. Y eso a veces nos hace dudar. Por eso que el salmista dice, puse toda mi esperanza en el Señor. Si no ponemos nuestra esperanza en Dios y su palabra, la vamos a poner en otro lugar y saldremos en algún momento decepcionados. ¿En qué está puesta nuestra esperanza en este tiempo? ¿En un cambio de gobierno? ¿En una nueva constitución? Que no estoy diciendo que no se tenga que hacer, pero no tengo puesta yo mi esperanza en una nueva constitución. Tengo que cumplir con mis deberes cívicos, pero no está puesta ahí mi esperanza. Mi esperanza tiene que estar puesta en el Señor y su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tal como el piloto se conecta con la torre de control, nosotros tenemos que conectarnos con Dios por medio de la oración y la palabra. Y eso es vital. El piloto no se puede desconectar de la torre de control porque podría ser fatal. Lo mismo acontece para nosotros como creyentes. No podemos desconectarnos del Señor en estos tiempos y en ningún tiempo. Cuando vemos las cosas y cuando no las vemos, deberíamos todo el tiempo estar conectados con el Señor a través de la oración, de la intimidad con Él y su palabra. Por eso que dice el salmista, dice, y escuchó mi clamor. ¿Por qué? Porque Él clamó al Señor, que es lo que debemos hacer nosotros en los momentos difíciles. No desesperarnos, no angustiarnos primero, clamar al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Clamar al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer y lamentablemente a veces no es lo primero que hacemos. Y empezamos a luchar con nuestra fuerza y tratar de entender lo que pasa. David ora y esperó pacientemente el alivio que no vino pronto. ¿Por qué? Porque dice, pacientemente esperé. El alivio no vino pronto para David. Tuvo que tener la paciencia y la misma paciencia debemos tener usted y yo frente a las circunstancias adversas. Sin embargo, David tenía la certeza y siguió orando, creyendo y esperando en el Señor. Y eso es fundamental en este tiempo. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir confiando en el Señor. No importa lo que estamos viendo. Porque no somos llamados a entender a Dios, somos llamados a creer en Dios. Fíjese que hay un proverbio, el proverbio 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Es una locura, nunca lo vamos a conseguir. Nunca vamos a conseguir entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero nuestros caminos, nuestros pasos, dije, si el Señor dirige nuestros pasos, dice el proverbio, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? O a veces decimos, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Y declaramos a veces que la vida no es injusta. Y ahí vemos lo vulnerable que somos. Pero David había decidido, porque esto es una decisión, de poner su esperanza en el Señor. Miren lo que dice el Salmo 33:4. Dijimos que debíamos estar conectados con el Señor, así como el piloto está conectado con la torre de control y sigue las indicaciones que le da. Miren lo que dice el Salmo 33:4. Yo quiero sembrar palabra del Señor en su corazón en esta tarde. Dice, Salmo 33:4, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Dice que la palabra de Dios es verdadera y que podemos confiar en todo lo que Dios
hace. Porque Dios no se va a equivocar, tal vez no entendamos las cosas ahora, pero en un momento vamos a ver los propósitos que Dios tenía en cada situación. Por eso cuando la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No siempre vamos a entender las cosas, no siempre las vamos a entender. Pero si estamos confiados en el Señor, no tenemos por qué entender, sino creer en el Señor. Como decía, no ha sido un tiempo fácil, pero es un tiempo también donde sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Alguien dijo de forma muy acertada que las pruebas, las enfermedades, las circunstancias adversas no debilitan la fe. No debilitan la fe, sino que sacan a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Cómo estamos reaccionando frente a la adversidad? ¿Cómo estamos reaccionando frente al hecho de no poder congregarnos? Para nosotros, como digo, no ha sido un tiempo fácil y anhelamos congregarnos. No es lo mismo estar físicamente reunido que estar de esta manera. Pero tenemos que esperar el tiempo del Señor. Quisiéramos hacerlo de otra manera en este momento, pero no nos es posible. Y tenemos que sujetarnos a las indicaciones que nos dan la autoridad. Entonces dice, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice el Salmo 119, 147. Dice, me levanto temprano, antes de que salga el sol, y clamo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar al Señor, orar al Señor. Dice el salmista, me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo, en busca de ayuda y pongo toda mi esperanza en tus palabras. ¡Wow! Mire, qué importante. Dice, me levanto temprano antes de que salga el sol. Espero que usted se levante temprano. Porque hay gente por ahí, ciertas personas que ni siquiera ven el amanecer y despiertan muy tarde. Pero aquí el salmista dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clama al Señor, depende del Señor, pone su esperanza en Él. Y dice, en busca de ayuda, y pongo toda mi esperanza en tus palabras. ¿En qué está poniendo la esperanza usted? ¿En qué estamos confiando? ¿De dónde? Y como dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Podemos decir, mi socorro viene de arriba, mi socorro viene del Señor. En Él tenemos que confiar plenamente, tal como lo hace el piloto, aunque no ve absolutamente nada. El Salmo 119, 50 dice, tus promesas renuevan mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Me consuela en todas mis dificultades. Entonces tenemos que confiar en todo lo que hace el Señor. Fíjese que hoy por la mañana estábamos conversando con nuestro hermano Sergio Ramírez y bueno, él me comunicó el hecho de que había partido una pastora que él conoce, tiene una linda relación con Oscar y la pastora Solán. Y hablamos acerca de lo que estaba aconteciendo y el dolor que se estaba experimentando producto de la partida de esta pastora. Y vienen las preguntas acerca de lo que pasa. Y justo yo había estado leyendo una palabra, fíjese, y esto es una palabra para quienes han visto la partida de un ser querido. Dice en Isaías 57, 1, 2, en el libro, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende, fíjese, dice, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan en el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran, cuando partan. Esa es nuestra confianza. Esa es la confianza para quienes han visto la partida de un ser querido que nunca va a ser fácil.
Pero tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza, como dice la palabra, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque así como Cristo dice resucitó, también los que han partido en Cristo van a resucitar. Y eso es una palabra del Señor, es una promesa y debemos creerlo con todo nuestro corazón si decimos que creemos en el Señor. Amén. Entonces, ¿pero qué trae la esperanza? Porque la esperanza trae su fruto y así como también la desesperanza. Y aquí dice el salmista, fíjese, dice, fruto de poner la esperanza en Dios. Dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Confió, esperó en el Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Confiar, esperar en el Señor, clamar al Señor y depender de su palabra, depender de las instrucciones que nos ha dado. Entonces dice, me sacó del foso de la desesperación. Lo sacó porque estaba desesperado. En algún momento usted y yo hemos estado desesperados. Somos seres humanos. No podemos decir, no, yo nunca. Yo siempre he tenido un nivel de fe tan grande que no tengo miedo, No, yo súper bien. No, en algún momento nos hemos sentido débil. Hemos pasado por situaciones difíciles. Pero ahí dice, puso mis pies sobre suelo firme, a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Ya? ¿Ha estado usted en algún lugar donde ha habido lodo, donde hay en un fango? Y da esa cosa que da en la planta de los pies, porque pareciera que uno se empezara a hundir. Y también esa sensación de no saber qué es lo que hay abajo. Y es bien desagradable. Yo he estado en lugar así y no es grato. Pero qué bueno es cuando uno puede salir de ahí y pisar un terreno firme. Eso es confiar en el Señor. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, dice, me estabilizó. Pero dice, a medida que yo caminaba, a medida que hacemos la obra del Señor, a medida que empiezo a confiar en el Señor, ¿ya? O sea, hay una actividad que tengo que hacer, ¿ya? Y tengo un movimiento que tengo que hacer. Tengo que usar los medios que el Señor me ha dado. Como el piloto usa esta carta de navegación y los instrumentos, así nosotros tenemos que usar la palabra del Señor. Tenemos que usar este medio tan maravilloso para acercarnos al Señor, que es la oración, la confianza en Él. Después dice, y me dio un cántico nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Claro, Dios lo había sacado de ese momento de desesperación y dice, y puso un cántico nuevo. Y es que es importante en todo tiempo alabar al Señor y glorificarle a Él. Y cuando alabamos al Señor, declaramos nuestra dependencia de Él. Cuando alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, estamos declarando que Él está al control, que nosotros somos sus siervos, que confiamos en Él, que esperamos en Él, como dice el salmista, que hemos puesto toda nuestra confianza en Él, solamente en Él. Y eso es vital para nuestro espíritu. Y así después dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Cuando la gente lo vea a usted, que a pesar de las dificultades, usted mantiene su fe, mantiene esa convicción en el Señor, la gente lo está observando. La gente está observando a los creyentes en este tiempo, cómo actuamos, qué pasa con lo que está aconteciendo, qué pasa con nuestro testimonio. Y tenemos que honrar al Señor. La gente tiene que ver en nosotros que hay esperanza. Somos nosotros los que tenemos que tener esperanza. ¿Para qué? Para llevar esperanza a los demás. Somos nosotros los que tenemos que tener esa seguridad de la palabra. Porque no podemos darle a la gente lo que no tenemos. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos primero. Por eso es que como el salmista debemos nosotros poner toda nuestra esperanza en el Señor. No importa que nos veamos. Tenemos que creerle al Señor. Y no entender todo lo que pasa, porque tal como lo que decía el Salmo ahí, si hemos puesto nuestros pasos lo que es el Señor, ¿por qué tenemos que entender todo lo que pasa? No somos Dios. No somos Dios. Nos gustaría, porque nos gusta tener el control. Ojalá viniera, nos enfermara hoy. Listo, sanidad. Tengo una necesidad económica, apretar el control. Ahí hay platita. Está este problema, aquí lo soluciono con esto. Y esto, nos gustaría eso. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Pero no tenemos el control. Y no luchemos con eso porque nunca lo vamos a tener. El control lo tiene el Señor. Y Él sabe lo que hace con nuestras vidas.
Él eligió el día en que íbamos a llegar a esta tierra. Y también Él tiene el día, la fecha y la hora, el segundo, el minuto, cuando tenemos que salir de este escenario. Porque un día vamos a partir. Estaba conversando con un vecino y le decía, ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar el día de mañana. Ninguno puede decir, yo aseguro que mañana voy a estar sobre esta tierra. Eso no lo sabe nadie. Solamente lo sabe el Señor. Pero mientras estemos acá, tenemos que tener nuestra esperanza puesta en el Señor y confiar plenamente en lo que Él nos dice. Plenamente en lo que Él nos dice. El piloto tiene una carta de navegación y tiene que seguir las instrucciones. Dios está ahí arriba. Él ve todo el panorama y sabe cómo tenemos que movernos. Y aquí tenemos la carta de navegación. Si el piloto no conoce la carta de navegación, se puede perder y puede estrellarse. Si no conoce los instrumentos, puede estrellarse. Y no solamente puede morir él, sino que también quienes vienen con él en el avión. Esta es nuestra carta de navegación y tenemos que conocerla. Hoy más que nunca, ya que hay tiempo de cuarentena, invierta tiempo en la palabra del Señor, invierta tiempo en la oración, invierta tiempo en el clamor, no solamente por usted, por su familia, por este país, por la gente que no conoce al Señor, porque se están pasando momentos difíciles. Y es cierto, y tengo que decirlo, a veces no veo absolutamente nada, tal como el piloto, pero le sigo creyendo al Señor, sigo clamando al Señor, y como dice el salmista, dice que se levanta de temprano clama al Señor y pone toda su confianza en su palabra. Aquí, esta palabra es inconmovible, como Dios es inconmovible. Si usted quiere tener un buen aterrizaje y quiere llegar bien al lugar donde tenemos que llegar, es necesario que sigamos estas instrucciones e invirtamos tiempo acá. No es posible que invirtamos tiempo viendo noticias casi todo el día, puras malas noticias, y no invirtamos en la palabra. Hay que ver noticias, claro, pero tengo que tener una palabra también para ver cómo actuar después que escucho la palabra del Señor y veo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Podemos volar por instrumento? Eso va a depender de usted y de mí. ¿En qué sentido? De que no nos desconectemos de la torre de control, no nos desconectemos del Señor. Que tomemos los instrumentos que el Señor nos ha dejado, como es la palabra y la oración. Y eso nos va a llevar a buen puerto. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Necesitamos estar llenitos del Señor, llenos del Espíritu Santo en este tiempo para poder compartir con la gente, para poder tener una palabra, para llamar a un hermano y consolarle en el momento de la partida de un ser querido, de poder orar cuando está enfermo, de poder ayudar cuando se puede de forma material. Necesitamos estar atentos. No podemos seguir pensando solamente en nosotros. Tenemos que seguir las instrucciones del Señor, porque hay mucha gente que necesita una palabra de esperanza. Hay mucha gente desesperanzada. Y usted y yo somos los encargados de llevar la esperanza a través de la palabra del Señor y la intercesión por estas personas. Confiemos en el Señor y que ponga nuevamente Él un cántico nuevo en nosotros, porque cuando confiamos en el Señor y depositamos toda nuestra confianza como lo hizo David, Dios va a poner, el Espíritu Santo va a poner un cántico nuevo y nuevos cantos vamos a poder elevar a nuestro Dios y Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Dios, en esta mañana, en esta tarde ya por su palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Dios maravilloso. Gracias porque tú no te equivocas. Gracias porque usted nunca pierde el control. Sin duda que se están viviendo momentos que no son fáciles. Y a veces no vemos la salida. Y vemos circunstancias adversas. Pero Señor, tenemos tu palabra, tenemos tu presencia, tenemos este tiempo para poder orar, interceder y podernos llenar, Dios maravilloso, y llevar esperanza a la gente que está sin esperanza, a la gente que está deprimida, a la gente que está desesperada. Y nosotros tenemos, Señor, tu palabra. Por eso oramos, Dios maravilloso, para que esta palabra se arraigue en nuestro corazón. Y tal como el salmista dijo, puse toda mi esperanza en el Señor.
que nosotros mantengamos nuestra esperanza en el Señor, que las circunstancias no nos desenfoquen, que mantengamos el enfoque puesto en el Señor. Así como el piloto tiene que mantenerse enfocado en escuchar las instrucciones de la torre de control, tiene que estar enfocado en los instrumentos, tiene que estar enfocado en la guía que tiene ahí, ese plan de navegación. Dios maravilloso, que así también nosotros estemos atentos a tu palabra, Señor Dios bendito, atentos en la oración, y que tú nos vuelvas a llenar y tener un cántico nuevo, y de esa manera, Dios maravilloso, poder compartir con aquellos que aún no te conocen y con aquellos que también, tal vez conociéndote, puedan estar, debido a las circunstancias que se están pasando, puedan estar sin esperanza. Danos esa fuerza, danos esa oportunidad, y gracias por darnos tu palabra, porque tu palabra, Señor, creemos nunca volverá vacía. Te damos gracias, te honramos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Un gusto de poder compartir con ustedes. Y vamos, que el Señor tiene el control. Él lo está viendo todo. Nosotros solamente tenemos que seguir las instrucciones de Él, estar atentos a la palabra y conectarnos por medio de la oración. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.